Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que lo disfruten. Capítulo 151. Testigos de la historia. Luzhou admitió que no debería haber dejado que sus amigos pagaran por esta comida. Sin embargo, dado que le hicieron pagar por las cenas tantas veces, ¿debería ser su turno? Todos continuaron bebiendo. No se detuvieron. Claramente, querían emborrachar a Luzhou. Sin embargo, Luzhou no estaba preocupado porque la primera persona que se desperdiciaba siempre era Liu Rui. Esta vez, como siempre, Liu Rui fue llevado de vuelta a los dormitorios. Después de la defensa oral, Luzhou se tomó un descanso por unos días. Tenía que darle a su cuerpo un descanso para la vida estudiantil del próximo maestro. El estado de estudiante pronto se resolvió. Justo así, Luzhou era estudiante de la Universidad de Jinlin nuevamente. Excepto que, esta vez, él era un estudiante de maestría. Después de una seria consideración, Luzhou escuchó la sugerencia del profesor Tan y estudió su maestría con el profesor Lu Shenjian. En primer lugar, quería desarrollar aún más la física matemática. En segundo lugar, el profesor Tan tenía razón. No había experimentado completamente el círculo académico de China, por lo que tuvo que ampliar su perspectiva. La gente normal ni siquiera podía imaginar cuán profunda era esta perspectiva. Hablando lógicamente, si quisiera ascender a un nivel académico más alto, sería muy útil contar con un académico como tutor para la maestría. Por ejemplo, para declarar un proyecto nacional a gran escala, tenía que tener la amnistía de un académico. Ya sea para pedir dinero o consultar políticas, definitivamente sería mejor que luchar solo. Como estudiante académico, también tendría oportunidades de aprender la frontera del conocimiento, que Luzhou estaba ansioso. Debido a estas razones, Luzhou solicitó ser un estudiante graduado del profesor Lu Shenjian. El profesor Lu Shenjian dio la bienvenida a Luzhou. No había tomado un estudiante graduado en mucho tiempo. No tenía energía ni tiempo, pero cuando vio las habilidades de Luzhou en física teórica, decidió aceptar su solicitud. La física teórica era una disciplina de alto nivel, especialmente el campo de la física de partículas. Reveló los misterios del universo a una escala de 10-18 metros. Las matemáticas también fueron una herramienta importante para estudiar la física de partículas. La combinación de los dos produciría resultados inesperados. Por lo tanto, Luzhou eligió la dirección imaginativa de la física matemática. El profesor Lu Shenjian estaba ansioso por trabajar con él. Edificio de laboratorio, Luzhou informó al profesor Lu Shenjian cuando comenzó sus estudios de maestría. El profesor Lu Shenjian le dio una breve introducción a la situación y qué hacer como estudiante de maestría. Y has logrado mucho en áreas como la teoría de números y el análisis funcional. No entiendo la teoría de números, pero las herramientas matemáticas de funciones y álgebra son muy útiles para la investigación física teórica. Dado que ha elegido la física matemática como su principal dirección de investigación, entonces mi consejo para usted es que asista a algunas conferencias de física, ya sea de pregrado o posgrado, o lea algunos libros de texto. De esta manera, puede llenar los vacíos en su conocimiento de física. El profesor Lu Shenjian hizo una pausa por un segundo antes de decir: «Oh sí, ¿publicaste tu tesis?» Luzhou respondió: «Ya lo presenté a Progress in Theory and Mathematical Physics». La tesis acababa de pasar el proceso de revisión y ahora había entrado en la etapa de revisión por pares. Dependiendo de la situación, se aprobaría este mes o el próximo. En cualquier caso, el diario era bimensual, por lo que le tomaría al menos 2 meses ver la tesis. El profesor Lu Shenjian asintió y dijo: «También estoy suscrito a este diario. Es un buen diario. He leído tu tesis y las ideas que propones son buenas. Si el revisor se dedica a la investigación de la mecánica cuántica, definitivamente verá el valor académico del artículo. Probablemente será aceptado». El profesor continuó: «Tengo requisitos diferentes para tu maestría que otros. Si quieres graduarte, tendrás que publicar al menos 2 tesis SCI en el campo de la física matemática». Luzhou inmediatamente preguntó: «¿Cuenta esto?» Si contaba, solo tenía que presentar una tesis del ME. Entonces podría obtener su maestría para fin de año. Ojalá. El profesor sonrió y asintió mientras decía: «Cuenta. Pero no te apresures a graduarte, todavía tienes mucho que aprender. Realice más proyectos y acumule algo de experiencia en investigación científica. Ya he visto el plan de desarrollo de talentos que la escuela te ha dado, así que definitivamente te dejaré graduarte para este año o el próximo año».
Él dio a entender que mientras Luzhou completara los requisitos, permitiría que Luzhou se graduara para esta fecha el año próximo, pero no antes. Avergonzado, Luzhou sonrió. Quería obtener su maestría temprano, pero como su supervisor lo dijo, no insistió más. De todos modos, un año fue corto y pudo hacer proyectos bajo el ala del académico. Sobre tu programa de entrenamiento, hice un horario de clases para ti. Simplemente tomé las clases de acuerdo con el horario. Además, una cosa más. El profesor hizo una pausa por un segundo antes de decir. Quizás hayas sabido que soy uno de los líderes del grupo LHC China. El Pentaquark ha entrado en la etapa final y más crítica. Ahora, la actualización del European Hadron Collider se ha completado. Con suerte, el experimento se reiniciará después de la reunión de mayo. Iré al Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza a fines de abril para participar en la reunión. El profesor Lu Shenjian sonrió y continuó. Si puedes pasar mi examen en abril, podría llevarte conmigo. La teoría del Pentaquark fue propuesta por primera vez por la Academia de Ciencias de San Petersburgo en Rusia en 1997. Sin embargo, incluso Polyakov, quien propuso esta teoría, se mostró escéptico sobre la teoría. Alrededor de 2003, en el experimento en el resorte 8 del Centro de Radiación Sincrotrón de la Universidad de Osaka, se observó brevemente la existencia del Pentaquark. Sin embargo, en el Hadron Collider, no se encontraron pruebas. Entonces, si la partícula de quark existió o no siempre fue un tema controvertido. En 2013, el Grupo de Cooperación Internacional BSI dirigido por el Estado chino descubrió el tetraquark en el experimento del colisionador de electrones de Shanghái. El experimento en el tetraquark estaba a punto de ser ejecutado por el Grupo de Cooperación Internacional LHCb. Si lo que el profesor Lu Shenjian dijo fuera real, Luzhou podría presenciar la historia. Luzhou indudablemente quería ir a esa reunión. Por el tono de voz del profesor, el examen de abril iba a ser difícil. Luzhou tosió y preguntó. Profesor, ¿puede al menos darme un plan de estudios para el examen? ¿Sílaba? Claro, dijo el profesor Lu. Él sonrió y dijo. El programa de estudios es física de partículas, ve a estudiarlo. Luzhou. Motherfucker, ¿qué clase de programa es este? ¿Puede ser menos vago? Capítulo 15. 2. ¿Tú lo haces o yo lo hago? Normalmente, los académicos estaban muy ocupados. Estudiar con un académico significaba mucho más tiempo libre en comparación con estudiar con un profesor. Luzhou pronto se dio cuenta de esto. Había 6 mesas en la oficina, una de las cuales pertenecía al profesor Lu Shenjian. Los otros 5 pertenecían a Luzhou y otros 4 estudiantes de doctorado. La mayoría de las veces, esta oficina estaba vacía. La Universidad de Jinlin no tenía un colisionador de partículas, por lo que la mayoría de los experimentos se realizaron en Beijing. El hombre mismo era miembro de organizaciones cooperativas internacionales como BSI y LHCb. A menudo tenía que asistir a varias reuniones en todo el país. Luzhou calculó que solo había visto al profesor Lu Shenjian varias veces desde que se convirtió en estudiante de maestría. El viejo solo le dio un vago programa de estudios, y no le enseñó a Luzhou en absoluto. Se suponía que Luzhou debía estudiar solo. Luzhou asistió a muchas conferencias de física y se familiarizó con algunos profesores de física. Tenía que planificar su propio ritmo de estudio. ¿Cuál fue la diferencia entre esto y estudiar su licenciatura? No podía sentir la diferencia. Sin embargo, esto fue bueno ya que Luzhou estaba acostumbrado a su propio ritmo de estudio. Si alguien lo apurara y lo obligara a hacer la tarea todos los días, se sentiría incómodo. Todos los días, o leía la lista de libros de la misión del sistema o algunos libros de texto de mecánica cuántica o podría asistir a algunas conferencias sobre física teórica. Las 30 cápsulas de enfoque fueron muy útiles y lo ayudaron mucho. La física teórica era solo un tercio de la lista de libros, y se concentraba en la física de la materia condensada, con cierta relación con la química molecular y los materiales químicos. Esto fue obvio por la distribución de la experiencia de recompensa de misión. Después de todo un mes de esfuerzo, Luzhou finalmente completó la sección de lectura de la misión. Lectura de libros, 15, lectura de documentos, 50, un conjunto de experimentos, 1. De pie en el espacio del sistema blanco puro, Luzhou miró el panel de información semitransparente y suspiró. Solo queda un experimento. El experimento fue sobre la observación en tiempo real de la formación de dendrita de litio en electrodos de batería de iones de litio.
Este experimento requirió el uso de un microscopio digital con función fotográfica temporizada y el ensamblaje de baterías LiFePO 4/grafito en una guantera llena de argón. El sistema de prueba de batería BK-6808 se probó electroquímicamente y se observó bajo un microscopio digital. No tenía experiencia en la experimentación de la química de materiales, por lo que sin duda fue un gran desafío. Afortunadamente, tenía a alguien que lo ayudara. Luzhou miró las recompensas de la misión por última vez antes de salir del espacio del sistema. Después de salir del espacio del sistema, Luzhou sacó su teléfono y llamó a Liu Bo. Luzhou dijo hola y expresó sus deseos. Después de escuchar la solicitud de Luzhou, Liu Bo preguntó: ¿Quieres pedir prestado el laboratorio? Luzhou respondió: Sí, ¿está bien? Liu Bo preguntó: Está bien, es solo, ¿por qué de repente quieres hacer este experimento? Leí algo de literatura sobre este tema recientemente y desarrollé un interés. Quiero entenderlo a través de experimentos. Luzhou inventó una razón. Después de todo, solo estaba siguiendo las instrucciones del sistema. Liu Bo estuvo de acuerdo rápidamente. Está bien, entonces. También estamos investigando sobre materiales de electrodos. Si está interesado, puede venir al laboratorio mañana y lo ayudaré con el experimento. Luzhou, muchas gracias. Liu Bo sonrió y dijo: De nada. Con Liu Bo ayudándolo, este experimento estaba en la bolsa. Normalmente, los laboratorios tenían que reservarse por adelantado. También tuvo que hacer un informe sobre el contenido experimental y el equipo utilizado. Después de todo, el equipo de laboratorio no eran juguetes. Valió millones de dólares. Sin embargo, para Liu Bo, prestarle el equipo para el experimento no fue gran cosa. El equipo del proyecto de nanomateriales de carbono dirigido por el profesor Li fue influyente. Recibió fondos del país y de empresas, por lo que fue fácil reservar un laboratorio. También estamos haciendo experimentos con materiales de electrodos. Si estás interesado, ¿qué tal si te unes a nuestro equipo de proyecto? Dijo Liu Bo mientras caminaban por el pasillo del laboratorio. Realmente quería los talentos de Luzhou. Si fuera antes, Luzhou habría aceptado en un instante. Sin embargo, ya no era un estudiante universitario. Tenía su propia investigación que hacer ahora. Además, la ciencia de los materiales parecía un poco escamosa. Luzhou respondió: Está bien, todavía tengo otras cosas que hacer. Puede que tenga que ir a Suiza en mayo, así que no tengo tiempo. Liu Bo se rascó la cabeza y dijo: Casi olvido que ahora eres estudiante de maestría. No está mal, Luzhou, tus avances son impresionantes. ¿Estás interesado en recibir el premio anual del maestro? Luzhou tosió y dijo: Ya recibí el de pregrado, seguramente no pueden dárselo a la misma persona dos veces. Podrían, nunca se sabe, dijo Liu Bo con una sonrisa. Abrió la puerta del laboratorio y dijo: Entra, está aquí. La puerta del laboratorio se abrió. El hermano Qian también estaba adentro, y estaba jugando con un equipo que parecía un horno. Los lados tenían dispensadores de agua instalados, por lo que parecía un poco extraño. Si Luzhou recordó correctamente, esta cosa era un probador de batería recargable BK-6808. No solo tenía su propio sistema de procesamiento de datos, sino que también podía trazar automáticamente voltaje/tiempo, corriente/tiempo, resistencia interna/tiempo y curva de superposición y diagramas de ciclo. No fue barato. En comparación, Xiaoai no era demasiado codicioso. Luzhou suspiró en su corazón y caminó hacia adelante. El hermano Qian también usaba una bata blanca de laboratorio, pero parecía mucho más profesional que Liu Bo. Se dio la vuelta y miró a Luzhou. Luego empujó sus lentes y preguntó: ¿El equipo experimental está listo? ¿Debería hacerlo o tú lo haces? Capítulo 153. Árbol hermoso y mortal. Luzhou respondió: Déjame hacerlo. El sistema no especificó quién debe hacer el experimento, solo que debe recopilar los datos. Sin embargo, con el propósito de aprender, Luzhou decidió hacerlo él mismo. Después de todo, tenía que tener experiencia práctica para convertirse en un legendario maestro de alta tecnología. Cuando Luzhou llevaba la bata blanca, se sentía como un pequeño científico. Luego respiró hondo antes de alcanzar la caja de muestra que contenía los materiales del experimento. Sin embargo, su mano fue empujada por el hermano Qian. Déjame hacerlo, solo mira. El hermano Qian tomó la iniciativa para el experimento mientras Luzhou observaba desde un lado. Luzhou miró a Liu Bo, quien simplemente se encogió de hombros. No lo tomes en serio, él es así. El equipo aquí es como su esposa.
Es más importante que su vida, solo míralo hacerlo. El hermano Qian dijo. Hacer experimentos no es como las matemáticas, no puedes cometer ningún error. Por supuesto, tenía miedo de que rompieras el equipo, muéstrame el diseño de tu experimento. Lu Zhou sacó el papel A4 y dijo. Está justo aquí. Allí se escribieron los pasos experimentales y los datos requeridos por el sistema. El hermano Qian tomó el papel A4 y asintió con la cabeza cuando dijo. El diseño es bastante profesional. Está diseñado por el sistema. Lu Zhou no dijo nada. El flujo del experimento fue simple. Deben comenzar con la batería y observar el fenómeno. Se usó 95,7% de grafito como material de electrodo negativo, y el aglutinante fue carboximetilcelulosa de sodio, CMC, y caucho de estireno butadieno, SBR. El colector actual era una lámina de cobre. La capa de grafito tenía un espesor de 90 im, el material activo del electrodo positivo utilizaba LiFePO4 y el colector de corriente era papel de aluminio. En cuanto al separador, se usó un separador de 3 capas de Celgar 2325, y el grosor fue de aproximadamente 25 im. Para evitar la oxidación del material, todo se hizo en una guantera llena de argón. Por supuesto, no fue solo para evitar la oxidación del material sino también para evitar que el componente LiF6 en el electrolito reaccione con agua en el aire para formar ácido fluorhídrico. Incluso los estudiantes de secundaria sabían sobre el ácido fluorhídrico. El material era peligroso. Si llegara a la mano de alguien, la mano se destruiría sin posibilidad de reconocimiento. El hermano Qian hizo el experimento profesionalmente. Poco después, se hizo la muestra. Para evitar que la muestra se dañe, se utilizó el método de ensamblaje de lado a lado. El hermano Qian cubrió completamente el material LiFePO4 con una capa del separador y dejó con cuidado el extremo libre de los electrodos positivo y negativo a una distancia de 2 milímetros. Este paso fue crucial. El hermano Qian sacó la muestra y exhaló un largo suspiro. Hecho. Mientras Lu Zhou miraba la muestra en la mano del hermano Qian, preguntó. ¿Esta es la batería? El hermano Qian respondió de manera concisa. Una batería de iones de litio simple e insegura. Lu Zhou preguntó nerviosamente. ¿Explotará? El hermano Qian sacudió la cabeza, no explotará, pero podría encenderse. Un incendio causaría grandes problemas. No solo se destruiría la muestra, sino que también se quemaría el microscopio digital. Lu Zhou supuso que esta era una de las razones por las que el hermano Qian no lo dejó tocar el equipo. La muestra se conectó al probador de batería recargable BK6808 y luego se colocó en un microscopio digital. El hermano Qian estableció varios parámetros en la computadora y dijo. La frecuencia de recopilación de datos es de 1 hercio, y la batería se descarga al voltaje de corte. Espere a que se cargue durante 400 minutos. Ahora, todo lo que tenían que hacer era esperar. Lu Zhou miró el instrumento y preguntó. ¿Tenemos que esperar tanto? 400 minutos fueron casi 7 horas. El hermano Qian se empujó las gafas y dijo. 7 horas es la operación básica. A veces lleva días ver los resultados. Normalmente una persona permanecerá en el laboratorio. Por lo general, me turno con Liu Bo. Liu Bo respondió. Así es, el año pasado vi más de 40 programas de televisión mientras esperaba en el laboratorio. ¿Quieres que te recomiende un poco? Lu Zhou, no hay necesidad de eso. No tuvo tiempo de mirar programas de televisión. Después de hacer los pasos necesarios, el hermano Qian enseñó brevemente a Lu Zhou sobre qué hacer en caso de emergencia. Por ejemplo, qué hacer cuando la muestra estaba fumando o olía raro, cómo limpiar la muestra dañada y, lo más importante, cómo protegerse. No importa cuán caro fuera el equipo, no era tan valioso como la propia vida. Por supuesto, el experimento no fue tan peligroso, por lo que el hermano Qian confiaba en darle la llave a Lu Zhou. Todavía tenía algunas cosas que ver con Liu Bo, por lo que no podían quedarse aquí. Lu Zhou se sentó al lado del microscopio digital y sacó un libro de física cuántica. Estudió física cuántica y ocasionalmente miraba el microscopio digital. Más tarde, descubrió que no tenía que ser tan cuidadoso. La muestra bajo el microscopio no cambió en absoluto. Parecía que las habilidades experimentales del hermano Qian eran bastante confiables. Lu Zhou permaneció en el laboratorio todo el día e incluso llamó a la entrega para almorzar. Finalmente se acabó el tiempo. El tiempo de descarga había terminado. Lu Zhou esperó 10 minutos y mantuvo el circuito abierto antes de cortar la corriente. Casi había terminado el experimento cuando de repente escuchó pasos fuera del laboratorio.
Liu Bo acababa de cenar en la cafetería antes de regresar al laboratorio. Mientras Liu Bo miraba la muestra, preguntó. ¿Listo? Luego operó hábilmente la computadora y dijo. Entonces recopilemos los datos. La impresora comenzó a zumbar. Poco después, Lu Zhou recibió lo que quería. Un conjunto de imágenes que muestran el crecimiento de las dendritas de litio en condiciones microscópicas, así como gráficos como curvas de voltaje cíclico que el sistema requirió que recolectara. Liu Bo comenzó a hablar con él. El litio es el material de ánodo más ideal, pero también es el más difícil de cargar. Al cargar, el ion de litio que regresa al polo negativo nunca cambiará a una capa plana de metal de litio. Como una flor, formará un árbol hermoso y mortal. Lu Zhou miró la impresora y preguntó. ¿Es fatal? Sí, una vez que este tipo de cosa dendrítica se forme, continuará creciendo con carga constante. Eventualmente perforará el diafragma y entrará en contacto con el electrodo positivo como un tenedor. Liu Bo hizo una pausa por un momento antes de decir en tono de broma. Imagina que conectaras los polos positivo y negativo de una batería, provocaría un cortocircuito. ¿Has oído hablar de la compañía Molly? No, porque... Liu Bo se encogió de hombros y le entregó el papel A4 impreso a Lu Zhou cuando dijo. Sus productos casi crearon historia, pero debido al uso de litio como electrodo negativo, ocurrió un accidente importante. Los teléfonos móviles NTT fueron retirados del mercado. Finalmente, la empresa se declaró en quiebra y fue adquirida. En contraste, Sony era muy inteligente. Utilizaron el grafito directamente como un electrodo negativo, y la introducción de las baterías de iones de litio rápidamente se hizo cargo del mercado. Lu Zhou no pudo evitar preguntar. ¿No hicieron una prueba de seguridad? Liu Bo suspiró y dijo. Sí, todos preguntaron eso. Pero las cosas no son tan simples. Tal vez no encontraron ningún problema en absoluto. O tal vez pensaron que encontraron una solución perfecta. ¿Quién sabe? Capítulo 154. Los primeros restos. Después de cenar en la cafetería, Lu Zhou regresó a su dormitorio con una pila de papeles A4 y una unidad USB. Se subió a su cama y, mientras yacía en ella, entró en el espacio del sistema. Felicitaciones, usuario, por completar la misión de recompensa. Los detalles de finalización de la misión son los siguientes. Lista completa de libros de lectura, 15, documentos de lectura completos, 50, conjunto completo del experimento, 1. Evaluación final de la misión. Ninguna, las misiones de recompensa no tienen evaluación. Recompensa de misión. 8000 puntos de experiencia física, 4000 puntos de experiencia bioquímica. Escombros. Lu Zhou miró la línea de texto en la pantalla de información y se relajó. Finalmente había completado esta misión. Finalmente pudo saber cuáles eran los escombros. Sin embargo, no había prisa en averiguarlo. Lu Zhou miró la pantalla de información y preguntó. Sistema, abra mi panel característico. El sistema abrió su panel característico. La pantalla de información parpadeó. Ciencia central. A. Matemáticas. Nivel 3, 4000, 100.000. B. Física. Nivel 2, 3100, 10.000. C. Bioquímica. Nivel 1, 4000, 10.000. D. Ingeniería. Nivel 1, 0, 10.000. E. Ciencia de los materiales. Nivel 1, 3000, 10.000. F. Ciencia de la energía. Nivel 1, 0, 10.000. G. Ciencias de la información. Nivel 1, 2900, 10.000. Puntos generales. 1975. Subió de nivel su física. El siguiente nivel necesitaba 50k puntos de experiencia, que era mucho más difícil de obtener. Lu Zhou miró su panel característico. Luego rápidamente volvió sus ojos a su inventario. Él estaba sorprendido. Un objeto tubular estaba en su inventario, y era del tamaño de un dedo índice. ¿Linterna? No, parece que, era un poco más grande que una batería A, y podía ver el signo positivo y negativo en ambos extremos. Sin embargo, la batería estaba ligeramente doblada en el medio. Lu Zhou extendió la mano y sacó la cosa de la pantalla. Lo examinó lentamente, pero no encontró nada especial. ¿Es solo una batería A? ¿Por qué el sistema me daría esto? Lu Zhou lo miró por un momento. Él estaba confundido. Al menos la Coca-Cola fue marcada como futuro. Sin embargo, esta batería no tenía marca, y no había pistas. Lu Zhou se calmó y comenzó a pensar cuidadosamente. No tenía sentido que la misión de recompensa le diera basura inútil. Pensó en la misión mientras miraba la batería. Adivinó que podría ser la legendaria batería de litio-aire. O al menos un concepto de ello.
Si ese fuera el caso, entonces estos escombros serían increíbles. Esta batería tendría un alto valor de investigación, pero Luzhou no sabía cómo maximizar su valor. ¿Venderlo por dinero en efectivo? Parece un buen plan. Si pudiera demostrar el valor de esta batería, alguien definitivamente la compraría. El problema era que Luzhou no podía explicar el origen de la batería. No pudo explicar los materiales utilizados o el daño de la batería. No pudo explicar nada. Si no podía venderlo, solo tendría que investigarlo él mismo. La tecnología dentro de la batería podría deducirse mediante ingeniería inversa. Podía extraer los materiales positivos y negativos, y luego recoger los elementos residuales de la pared del tubo para invertir la composición del electrolito. Si la batería fuera realmente una batería de litio y aire, y pudiera descubrir cómo proteger el material del electrodo negativo de litio en esta batería, entonces toda la industria de la telefonía móvil se volvería loca. Luzhou se dijo a sí mismo. Si tan solo tuviera una forma de identificar este material de electrodo negativo, la ingeniería inversa fue muy difícil. Para realizar ingeniería inversa del material, tuvo que usar un espectrómetro de absorción atómica para identificar el contenido de cada elemento en el material y luego usó el microscopio electrónico de barrido para observar la estructura de la superficie de la muestra. Luego, tuvo que analizar la estructura fina dentro de la muestra a través de microscopía electrónica de transmisión. Solo entonces pudo identificar el material. Además, los instrumentos necesarios costarían millones de yuanes. En general, se trataba de dinero. Podría ser una buena opción trabajar con otros. Por ejemplo, el profesor Lee podría ayudarlo con el experimento. Sin embargo, todavía tenía que hacer la mayor parte del trabajo él mismo. Después de todo, todavía era su experimento. Luzhou miró los escombros y suspiró. Desearía tener mi propio laboratorio. Tendré que dejar esta muestra en el espacio del sistema hasta entonces. Todavía tengo que continuar mi vida, a pesar de que no tengo dinero para un laboratorio. Puso los escombros a un lado y miró el panel de la misión. Respiró hondo antes de abrir la lista de misiones. Misión 1. El conocimiento es dinero. Descripción. El desarrollo de la civilización es inseparable del desarrollo de la tecnología energética. Una vez que se domine la batería, comprenderá la clave de la nueva era. Requisitos. Analice la tecnología en el residuo 1, genere al menos una patente técnica y obtenga al menos 10 millones de RMB a través de la patente. Recompensa. 10,000 puntos de experiencia en ciencia de materiales, 500 puntos generales. Un boleto de sorteo. 85% de basura, 12% de muestra, 3% de planos. Misión 2. Testigo de la historia. Descripción. El establecimiento del modelo estándar ha predicho el mundo dentro de 100 años. Lo que tenemos que hacer ahora es restaurar la teoría en el experimento. Requisitos. Únase al grupo LHCb de China y participe en la investigación del proyecto Pentaquark. Recompensa. 1. Puntos de experiencia física, determinados por la participación. 500 puntos generales. Un boleto de sorteo. 100% muestra. Misión 3. Crear historia. Descripción. El desarrollo de la física de la materia condensada puede hacer que nuestras herramientas sean más duras, nuestros motores más fuertes y nuestros edificios más altos. Usa la física teórica para encender la chispa de la física de la materia condensada. Requisitos. Explota el gran colisionador de hadrones. Recompensa. 1. Puntos de experiencia física, determinados por el grado de daño. 500 puntos generales. Un boleto de sorteo. 100% planos. Luzhou. Este sistema de alta tecnología debería llamarse un sistema de destrucción. A veces, daría algunas misiones locas. Él ignoró la tercera misión. Luzhou estaba contemplando entre la misión 1 y la misión 2. A primera vista, quería elegir la misión 1, pero no tenía la capacidad ni los fondos para hacer ingeniería inversa. En cuanto a la misión 2, el profesor Lu Shengjian le dijo que podía asistir a la reunión de Suiza, pero no dijo que Luzhou podría unirse al grupo LHCb de China. ¿Qué debo hacer? Luzhou dudó por un momento antes de que finalmente se decidiera y eligiera la misión 2. La oportunidad de presenciar la historia estaba a la vuelta de la esquina. Sería una pena que se lo perdiera. Capítulo 155. El examen del académico. El tiempo pasó rápido. El 20 de abril, el profesor Lu Shengjian regresó a la Universidad de Jinlin de una reunión en Shanghái y llamó a Luzhou a su oficina. Cuando Luzhou entró, el anciano sonrió y preguntó: ¿Cómo va la preparación?
Lu Zhou respondió. Casi, por favor, ten piedad. Profesor Lu Shenjian, casi. Bien, entonces, te pondré a prueba algunas preguntas. Sacó su cajón y sacó un papel A4. Luego colocó el papel sobre el escritorio. Escribe sobre esto. Lu Zhou tomó un bolígrafo y cuando miró la pregunta, sus cejas se arquearon. Había 3 preguntas en el papel. Todos parecían difíciles. El profesor Lu Shenjian sonrió y preguntó. ¿Qué, no entiendes? Lu Zhou sonrió y miró las preguntas mientras decía. No, por supuesto que no, simplemente no parece fácil. El profesor Lu Shenjian sonrió y no respondió. En cambio, cruzó las piernas y esperó pacientemente. ¿Fácil? No sería interesante si fuera fácil. Después de todo, él era un académico. Esta pregunta no estaba destinada a estudiantes de maestría, sino a estudiantes de doctorado. Si Lu Zhou pudiera resolver 2 preguntas, contaría como un pase. Si pudiera resolver los 3, eso sería excelente. Sus 4 estudiantes de doctorado podrían resolver las 3 preguntas. Mientras el profesor Lu Shenjian esperaba que Lu Zhou hiciera la prueba, Lu Zhou rápidamente leyó las 3 preguntas. La primera pregunta parecía la más fácil. Se trataba de la teoría de grupos. Sin embargo, no era la teoría de grupos matemática, sino la aplicación de la teoría de grupos en la mecánica cuántica. Dado que la rama de la teoría de grupo de las matemáticas fue creada independientemente por los matemáticos mucho antes de la aparición de la mecánica cuántica, era diferente al cálculo que fue fundado por físicos y matemáticos. Por lo tanto, la teoría de grupos era un producto importante para los físicos. Fue difícil de aprender y no fácil de usar. Para un matemático como Lu Zhou, sin embargo, no fue demasiado difícil. Una explicación de la teoría de grupo de la degeneración accidental de los niveles de energía atómica del hidrógeno. La pregunta era corta, pero contenía mucha información. El fenómeno de la degeneración en los átomos de hidrógeno superiores a los átomos ordinarios se llamó degeneración accidental. Sin embargo, la mecánica cuántica tradicional no puede explicar el fenómeno de la degeneración accidental sin el uso de la teoría de grupos. Lu Zhou cerró los ojos y recordó sus conocimientos de mecánica cuántica. Luego, construyó un modelo matemático en su cabeza. Lu Zhou abrió los ojos y después de respirar hondo, tomó el bolígrafo y comenzó a escribir en el papel. Deje que el átomo de hidrógeno hamiltoniano sea H igual P2/2 y C2/R, en el caso del potencial de Coulomb, hay un vector Runge en el sistema, registrado como M igual, el valor propio del operador del grupo Casimir C igual. Cuando el profesor Lu Shenjian vio la velocidad de Lu Zhou respondiendo a la pregunta, se sorprendió. Pensó que Lu Zhou tardaría al menos 20 minutos en hacer la pregunta. Además, Lu Zhou respondió correctamente. Planeaba insultar a Lu Zhou cuando no podía resolver la pregunta, pero eso ya no era necesario. Para el nivel de energía n+1, y el número cuántico, n1, la degeneración es O2, L+1, igual n2, cuando el profesor Lu vio la respuesta, asintió en su mente. Primera pregunta, correcto. Lu Zhou no notó las expresiones del profesor Lu ya que estaba concentrado en hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta era sobre los problemas de la teoría de la cavidad de Dirac en la teoría del campo cuántico. Puso a prueba su comprensión de la ecuación de Dirac y algunos conocimientos teóricos sobre la teoría de campos. Lu Zhou no tenía miedo de este tipo de pregunta teórica pura. Con la ayuda de las cápsulas de enfoque, recordó todas sus lecturas de libros de texto. Para él, esta pregunta eran marcas libres. Lu Zhou rápidamente tomó el bolígrafo y respondió la pregunta. Cuando el profesor Lu vio a Lu Zhou respondiendo la pregunta, una leve sonrisa apareció en su rostro. Él estaba en lo correcto. Este niño tenía talento en física teórica, incluso más que sus 4 estudiantes de doctorado. Si la universidad no le hubiera dado a Lu Zhou un plan de desarrollo de talento personal, él también hubiera querido que Lu Zhou estudiara un doctorado con él. Por supuesto, todavía apoyaba el plan de talento de Lu Zhou. Lu Zhou resolvió la segunda pregunta y rápidamente pasó a la tercera pregunta. Cuando vio la tercera pregunta, quedó atónito por un segundo. La tercera pregunta era sobre la teoría de cuerdas. La llamada teoría de cuerdas intentó resolver las 2 principales teorías físicas de incompatibilidad. Era la contradicción entre la mecánica cuántica y la relatividad general. La teoría de cuerdas quería describir todo el universo, y era conocida como la legendaria Gran Teoría Unificada. Esta teoría tuvo mucho que ver con las matemáticas. Benezzino, que trabajó en el CERN 1, originalmente quería encontrar una fórmula matemática que describiera las fuerzas fuertes en el núcleo.
Como resultado, encontró la fórmula de Euler en un viejo libro de matemáticas. Esta fórmula inesperadamente describió con éxito la fuerza fuerte. Aunque sonaba falso, era solo una extraña coincidencia. Así nació la teoría de cuerdas. También se desarrolló la ola posterior de la teoría de cuerdas, como la teoría de supercuerdas y la famosa teoría M de la unificación de ríos y lagos propuesta por Edward Witten. El objetivo final de la física era establecer una gran teoría de la unificación. Sin embargo, la investigación de China sobre la teoría de cuerdas se encontraba en una etapa incómoda. La física de la materia condensada se situó en el lado opuesto de la física teórica. La comunidad de física teórica era reacia a aceptar este fenómeno de las matemáticas. Incluso el líder de la física teórica de China y uno de los físicos más influyentes del mundo, el señor Yan Lao, expresó su desaprobación de la teoría de cuerdas. Por el contrario, la comunidad matemática china aceptó la propuesta de la teoría de cuerdas. Sin embargo, lo que confundió a Lu Zhou fue que la tercera pregunta le hizo opinar sobre la teoría de cuerdas. ¿Opinión? ¿Opinión hacia la teoría? ¿O una opinión hacia el desarrollo de la teoría? ¿Es esta una pregunta subjetiva? Lu Zhou hizo una pausa durante mucho tiempo, se sintió perdido.